Ya sí, listos. Con Renato Álvarez con un interesante frente a frente. Renato, gusto en saludarle, buen día. Buenos días. Ok, Juan, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Con frío? Con frío. Pues con bastante frío, Renato. Sí. Con bastante frío. Con mala noticia, Renato, porque pues en Santa Rosa de Copán, lastimosamente, un niño ha sido asesinado el día de ayer. Un niño de apenas 11 años por un malhechor que intentaba violar a su hermana. Este niño trató de defenderla y pues le propinó eso fue en Gracias, Un balazo, Gracias, ¿no? mentira. Un balazo. En su cabeza. ¿Y ya capturaron a la persona? Hasta el momento, Solo está identificado. si se tiene. Sí. ¿Familiar? Pues esa es la pregunta que todos nos hacemos. Si es familiar o una persona muy cercana precisamente a esta familia. Qué tragedia, ¿verdad? 11 años el niño. 11 años el niño. Trataba... Reaccionó para proteger a su hermanita de la violación. Así es. ¿Y la edad de la persona que cometió el acto? Era un adulto, supuestamente responde al nombre de Mario Villanueva Lara. Este es el sospechoso, supuesto hechor, un adulto que pretendía abusar de su hermana. El niño se metió y le propinó un balazo de una. Así que las autoridades ya están en búsqueda de esta persona en la aldea o en la comunidad de Limón, en Gracias Lempira. No tenemos la fotografía del supuesto hechor. No la tenemos, Del Renato. supuesto hechor, ¿no? Únicamente se ha identificado de esa forma, con este nombre. Se tiene pensado de que en las próximas horas va a ser capturado. Por lo menos esa es la información que tenemos. Ya le están a esta dando hora. seguimiento, realmente eso es lamentable. Y por otro lado, pues en Noticias Nacionales, una posible revisión esta semana para hacer un ajuste en las tarifas del transporte. Han anunciado el sector precisamente transporte, en vista de que por las temperaturas sigue en aumento el combustible, que esta mañana pues ya hemos amanecido con un poco más de aumento. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Juan Carlos, que tengan un buen inicio de semana. Igualmente. A todos bienvenidos al Frente a Frente. Buenos Vamos de días. inmediato con Cristian Nájera para que nos proporcione la premisa con la que hoy vamos a partir, o desde la que vamos hoy a iniciar el programa Frente a Frente. Así que, bienvenido, Cristian. Es un placer de nuevo tenerte este lunes. Muy buen día, Renato. Gracias y bueno, feliz lunes a todos, a usted también. Ya que nos está viendo desde temprano, bueno, le vamos a dar la pregunta, como todos los días, ¿qué debe hacer el Partido Liberal para erigirse nuevamente como la primera fuerza política del país? Las preguntas usted las puede responder, como siempre, todos los días a las cuentas de redes sociales, @Frente a Frente HN, en Twitter, Frente a Frente HN, en la cuenta de Facebook, con sus comentarios, o si no, mensajitos al 4538, desde su celular. A ese número tiene que enviar los mensajitos para participar y que sus mensajes sean leídos en el programa. Ya sabe la pregunta entonces, ¿qué debe hacer el Partido Liberal para erigirse nuevamente como la primera fuerza política del país? Y Renato, con el invitado, creo yo, propicio para Así es. hablar sobre ese tema. Un distinguido invitado esta mañana aquí en Frente a Frente, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras y ex candidato presidencial de esta institución política, el ingeniero Luis Zelaya, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, ingeniero. Buenos días, ¿Qué tal? Renato. ¿Cómo Un está usted? saludo a todo Honduras y feliz año nuevo a todos. Así es, feliz año nuevo, ingeniero. ¿Qué debe hacer el Partido Liberal para recobrar ese 1.5 millones votantes o más todavía? Trabajar mucho, pero particularmente en tres aspectos. El primero, acercarse a sus bases, acercarse a la gente, acercarse al pueblo, a sus necesidades, entenderlas, generar esa empatía con las bases. Segundo, reorganizarse desde su estructura para hacerla moderna, para hacerla eficiente, operativa. Y tercero, reivindicarse consigo mismo, en el sentido de que recupere su identidad ideológica, porque el Partido Liberal, lastimosamente, ha entrado en una zona gris, donde su identidad no se sabe si es conservador o es de izquierda, y como siempre ha sido en el centro, sobre el liberalismo social, porque necesita dos cosas fundamentales: atraer a aquellos liberales que se sintieron defraudados por diferentes razones del partido en los últimos 10 años, y sobre todo jóvenes, la membresía de jóvenes
que hoy el partido no está siendo atractivo para ellos. Y el Partido Liberal, lo escuché el otro día usted definiendo que el partido es de centro. Sí, basado en el liberalismo social. Y aquí está en la doctrina del partido. Esa es la que debemos pregonar, esa es la que debe salir de los poros de todos sus líderes, ¿no? Pero cuando traicionamos estos principios, esta doctrina, obviamente sus bases, la sociedad se decanta por otros, ¿no? Que sí tienen una identificación con su doctrina y con sus principios, cosa que nosotros tenemos que retomar como partido. ¿Traicionó el partido en algún momento esa doctrina? Totalmente, totalmente. Y ahí es donde obviamente el partido se parte, valga la redundancia, en el 2009 y le ha costado volver a esa identidad ideológica que lo acerque, reitero, a las necesidades reales de la población, ¿no? El sentir de la gente. ¿En el 2009 se partió esa doctrina o ya teníamos a un partido? Venía, yo creo que ese fue el punto de inflexión, ¿no? Ese fue el punto de quiebre. Recuerda que en el Partido Liberal siempre habían diferentes líneas de pensamiento. Siempre existió la LIPO, el M-Líder, aquellos que eran más de un pensamiento tirado a la centroizquierda, y había otra ala más conservadora tirada al centro derecho, pero convergían al final, ¿no? Y eso es lo que aglutinaba las grandes mayorías del partido. Pero en el 2009 se quiebra, y a partir de ahí esos dos polos se separan, ¿okay? Y dejan un vacío de identidad en el partido. ¿Quién es el que tiene más riesgo de atraer a uno o a otro? ¿Libre atraer más liberales o los liberales atraer, el partido digo, atraer a esos liberales que se fueron para Libre o que construyeron Libre? Bueno, desde el punto de vista nuestro como partido, ese es el reto de los próximos 4 años. Traer, reitero, esos liberales que se sintieron defraudados, frustrados por diferentes razones, y membresía joven, ¿no? Membresía que hoy se ha decantado en un sentimiento antijoven. ¿Dejaron de trabajar en esos jóvenes? Sí, hubieron falencias en el trabajo con los jóvenes, pero era difícil, Renato, porque no había esa identidad, no había esa identificación, llamémosle, con una causa, que en las elecciones pasadas, pues esa causa se derivó en un antijo que los jóvenes se decantaron por ello y no vieron en el partido esa vía, llamémosle, ¿no? Porque yo recuerdo todavía en los 70, en cada pueblo de Honduras, una casa con el rótulo Consejo Local Liberal. Sí, Consejo Departamental Liberal. Yo hace mucho tiempo que visito pueblos, ya no veo ese rótulo Consejo Local Liberal, Consejo Departamental Liberal. Ese es el segundo punto que te mencionaba, trabajar en la estructura del partido para de nuevo empoderar a los consejos departamentales primero y luego a los consejos municipales y locales, y a partir de ahí empezar a diseminar la verdadera doctrina del Partido Liberal y acercar particularmente a los jóvenes y a aquellos que se han ido del partido porque se han sentido defraudados o frustrados en cuanto al comportamiento del partido en los últimos 10 años. ¿Qué tanta responsabilidad tiene usted en la derrota del Partido Liberal en esta elección, ingeniero? Toda, porque yo era el candidato, yo era el líder del partido y yo era el responsable, así que yo lo he dicho, o sea, yo no busco culpables en nadie, el responsable soy yo, 100%. Pero usted es un liderazgo nuevo dentro del partido, ¿qué responsabilidad asume? Toda, Renato, no puedo obviar la responsabilidad porque yo era el líder del partido. Soy el líder ahora, el 26 de noviembre terminó Luis Zelaya como candidato y ahora empieza Luis Zelaya como líder de partido. Y seré responsable de la organización, de todo lo que estamos hablando recién en los próximos 4 años, 3 años y medio. ¿Asume que pudo haber cometido errores en la campaña? Claro que sí. ¿Qué errores en la autocrítica? Porque yo no creo que haya liderazgo político que quiera posicionarse a futuro, crecer su imagen, su liderazgo, sin autocrítica. ¿Qué autocrítica se hace ahora que ya tenemos más de un mes de haber pasado las elecciones? Yo insisto, soy una persona más cuantitativa, ¿no? Vamos a hacer un estudio, vamos a levantar mucha información
Y a partir de ahí vamos a hacer ese análisis, esa catarsis interna que nos lleve a reflexionar qué fue lo que no hicimos. Pero te puedo adelantar. Uno, no identificamos que ese sentimiento anti-Jo fuera tan grande. Creo que estratégicamente lo perdimos. Dos, quizás debí haber sido más flexible en algunas posiciones que tomé, pero bueno, o sea, lo vamos a revisar todo lo que fue la campaña con datos, con números, y en el seno del partido, a lo interno del partido, vamos a analizar pros y contras y qué se hizo bien, qué no se hizo bien, muchas cosas que no se hicieron bien, y a enmendar. Eso es lo que buscamos como partido y como hondureños, obviamente. ¿Siente que algunas decisiones, en vez de sumar, le restaron con algunos liderazgos del partido, ingeniero? Puede ser, pero si te refieres al hecho de no inscribir a Gabriela como candidata a diputada, puede ser, pero lo volvería a cometer. Si fue un error, lo volvería a cometer, porque no está dentro de los estatutos. Y yo prometí, como presidente del partido, a cumplir y hacer cumplir estos estatutos y reglamentos. ¿Percibe que pudo haberse divorciado de algunos liderazgos históricos que viven, pero que ya tienen muchas décadas de estar con el Partido Liberal? Es posible, pero esos liderazgos a los que te refieres me daban ciertos consejos, ¿no? Uno, que no atacara a Juan Orlando Hernández, porque era un líder fuerte del partido, entonces que no lo atacara. Dos, que no hablara de la reelección, porque ese era un hecho ya dado. Tres, que no mencionara nada de Mapa Soluciones, porque eso no llevaba a nada. Entonces, o sea, cuando alguien me reclama que no le hice caso porque esos fueron los consejos, espérame, pero, o sea, es un poco, es una dicotomía, ¿no? O sea, no sigues mis consejos, pero los consejos es no hablar de la reelección, no atacar al que en ese momento era presidente y no hacer caso a ese tema de Mapa Soluciones, porque eso no. Y ya vemos todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, puede ser, pero reitero, o sea, si volviésemos a repetir ese esquema, no seguiría igual esos consejos. ¿Es posible entonces, piensa usted, que hubiese atacado y sido más fuerte con la figura de Juan Orlando Hernández en la campaña? Quizás, no sé, o sea, pero no creo, fíjate, porque Salvador Narrala capitalizó ese sentimiento anti-Jo. O sea, la gente percibió que a través de Salvador Narrala había un genuino sentimiento anti-Jo y que muchos, yo creo que casi todos, no lo teníamos totalmente dimensionado. Y hablo incluyendo al mismo Partido Nacional y al mismo Juan Orlando Hernández. Y del lado mío siempre quedó la duda, ¿no? Quedó la duda porque un sector del Partido Liberal estaba ligado con el Partido Nacional, ¿no? Y eso viene desde ese acuerdo de gobernabilidad y antes todavía, y esa parte no se logró separar. Cuando líderes del Partido Nacional, Mauricio Oliva, Antonio Rivera, el mismo Juan Orlando Hernández, mencionaban nuestros hermanos liberales. Pues obviamente se hacía referencia a un sector del liberalismo que efectivamente tenía esa relación de hermandad con el Partido Nacional. Entonces eso genera esa duda al respecto de la candidatura, pero lo vamos a analizar, vamos a hacer grupos focales y vamos a hacer la medición cuantitativa de las razones por las cuales el partido tuvo los resultados que tuvo. Y ahí debo ser también enfático, el liberalismo ahí está. Tenemos más alcaldías que lo que teníamos en la elección pasada. Ganamos las alcaldías del 90% de las que yo visité. Alcaldías que históricamente habían sido nacionalistas. La alcaldía de Intibucá, que está haciendo frío, mucho frío. Un saludo a nuestro alcalde. En La Venta, municipios del sur de Francisco Morazán que nadie visitaba. O sea, el 90% de las alcaldías, municipios que yo visité y que hicimos actividad, ganamos. Entonces el liberalismo está ahí. Y básicamente tenemos el mismo número de diputados, ¿no? ¿Qué pasó con sus proyecciones de las últimas semanas? A mí me aseguró varias veces que terminaría por sobre Jo y por sobre Narrala.
teníamos, teníamos una triangulación, llamémosle, y los datos que veníamos manejando internamente, yo personalmente a partir de agosto, por temas de tiempo, ya no pude revisar bases de datos, pero en las encuestas de validación ya se empezaba a ver el tema de Nasrallah. Desde finales de septiembre, ya en octubre y ya en noviembre, la encuesta de validación sí ya mostraba el crecimiento de Nasrallah. Pero eso no me lo dijo usted me dijo de su crecimiento. En el dato que teníamos nosotros, pero esos datos, obviamente, del equipo que estaba manejando fueron errados, ¿no? Yo me desligué de las bases de datos a partir de agosto por temas de tiempo. Esta mañana con el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ya lo han escuchado ustedes, vamos a hacer un estudio de las causas que llevaron al Partido Liberal a la derrota en las elecciones del pasado 26 de noviembre. ¿Disminuyó aquel grupo que exigía convención del Partido Liberal para defenestrarlo? ¿La intensidad de lo que... de las reacciones, de los sentimientos que mostraron días después de las elecciones? Sí, o sea, pero ese es un tema mediático. O sea, ha disminuido mediáticamente, no sé si ha disminuido internamente, pero eso siempre es así. Se dio también cuando la derrota del abogado Mauricio Villeda, igual se dio. No se dio en el tema de Elvin Santos porque hubo un acuerdo de unidad nacional y se repartieron puestos, si tú te recuerdas, ¿no? Entonces eso obviamente apaciguó un poco eso porque se ubicaron piezas en esa Secretaría de Estado donde se dio esa repartición, ¿no? Muy bien, tenemos una agenda de preguntas importante esta mañana con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el partido que en esta construcción del próximo Congreso Nacional, según todos los expertos consultados, puede tener un rol sumamente importante en su reposicionamiento a futuro y en su crecimiento como la primera fuerza política del país. Vamos a ir a la primera pausa comercial, ya retornamos para hablar de tantas cosas con el expresidenciable liberal don Luis Zelaya. Sugiero su atención. Buenos días para todos. Atención a la información del comportamiento vial esta mañana en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Parece que la cuestión vuelve a la normalidad porque ya puntos donde desde hace varios meses no observamos, al menos más de un mes, no observamos un tráfico vehicular inusual o normal como se hacía antes, pues regresa. Por ejemplo, ahí en la Colonia América vemos las cuadras de tráfico vehicular que tenemos a esta hora de la mañana a las 7:25 minutos. Y también todo el Boulevard Económica Europea, desde la parte alta hasta su parte baja. Lo mismo la Avenida Independencia, calle Los Alcaldes, todos estos puntos están pues saturados de vehículos a esta hora de la mañana. Algunos puntos del anillo periférico también reportando fuerte actividad de tráfico vehicular frente a estos parques industriales. Y vemos la enorme fila de vehículos que está transitando en este sector que hace muchas semanas no la mirábamos. Mire, es gigante la colita de vehículos que se mueven en ese punto. Cerca del Estadio Nacional de Tegucigalpa también tenemos alertas de tráfico vehicular que debe valorar usted antes de salir de casita esta mañana. Y en San Pedro Sula, frente a la colonia López Arellano, tenemos vehículos circulando sobre la CA13 apenas a 7 kilómetros por hora. Es un buen embotellamiento el que tenemos ahí frente a la colonia López Arellano y otras alertas en la 33 calle sureste de San Pedro Sula. Así que sobre el Boulevard del Este también tenemos focos de tráfico vehicular y en la carretera nacional 71, 25 kilómetros por hora es la velocidad máxima con que se están moviendo estos vehículos en el norte del país. Tegucigalpa y San Pedro Sula a esta hora de la mañana y seguramente este tráfico continuará intensificándose a lo largo de los próximos minutos y nosotros por supuesto monitoreando para mantenerle informado. Continuamos con nuestro Frente a Frente que apenas inicia. Bueno, vamos de inmediato con Cristian Nájera que comienza a leer todos esos mensajes que están llegando a nuestras cuentas de redes sociales. Hoy con la presencia del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Cristian.
Sí, comencemos a leer. Nos dice Edwin Portillo, tenemos que ser realistas, la bancada del Partido Liberal no sigue directrices del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Ellos responden a sus intereses personales, mientras eso continúe el Partido Liberal seguirá cavando su tumba. Léeme esa primera intervención, ese primer mensaje. Sí, tenemos que ser realistas, la bancada del Partido Liberal no sigue directrices del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Bancada de diputados en el Congreso. Ellos responden a sus intereses personales, mientras eso continúe, el Partido Liberal seguirá cavando su tumba. Mira, primer mensaje. Ese precisamente fue uno de los temas difíciles y sensitivos en los pasados años. Esta vez parece que llevamos ese mismo rumbo, ingeniero Luis Zelaya. Sí, Renato, y ahí hay un tema y volvemos. Aquí están los estatutos y reglamentos del Partido Liberal de Honduras. Aquí están, ¿sí? Y me gustaría mencionar, y si tú lo puedes ver, estos son quienes presidían el Central Ejecutivo de los estatutos que hoy están vigentes. Elvin Ernesto Santos, Villoneil Santos, Dilma Quesada, Juan Férez Ordóñez, Eduardo Maldonado Vera, estos son los estatutos que están vigentes. Elvin Ernesto Santos lo presidía, el padre del ingeniero Santos. Villoneil Santos, primo de Dilma Quesada, tía de Juan Férez Ordóñez, primo de... O sea, este es, partiendo de esto, ¿okay? La bancada del partido. La bancada legislativa deberá coordinar sus acciones, artículo 46. La bancada legislativa deberá coordinar sus acciones con el Consejo Central Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en las políticas generales del partido, la declaración de principios, programa de acción política y sus estatutos. La bancada es un órgano complementario y auxiliar del partido. Eso es lo que dice los estatutos. Artículo 160 del reglamento. Se reconoce como bancada al conjunto de diputados elegidos a propuesta y en representación del Partido Liberal, en sus respectivos ámbitos parlamentarios, Congreso Nacional, Parlamento Centroamericano. Tienen la finalidad de establecer la actuación solidaria entre sus miembros e integrantes para el cumplimiento, y óigase bien, de las órdenes que reciban del partido en las deliberaciones y votaciones parlamentarias o en la estructura partidaria. Lo dice los estatutos, las órdenes que emanen del partido. Artículo 172 del reglamento. Para que las resoluciones de las bancadas tengan validez, deben contar con el referéndum del Consejo Central Ejecutivo. Artículo 173. Las resoluciones sancionadas por el Consejo Central Ejecutivo son de obligatorio e inmediato cumplimiento a la bancada. Y el artículo 176. Cuando un miembro de la bancada no acate las disposiciones dictadas por la misma bancada o por el Consejo Central Ejecutivo, su caso se trasladará al Tribunal Disciplinario, quien podrá acordar la sanción procedente. El 7 de mayo yo prometí cumplir y hacer cumplir estos estatutos que hoy están vigentes. Luis Zelaya no expulsa a nadie. Quizás antes nadie hacía cumplir estos estatutos y reglamentos. Y esos fueron los errores que ha cometido el partido. Aquí está claro, no es Luis Zelaya. Ahora bien, la convención, el pasado 6 de mayo, estableció esa sanción procedente, que era la expulsión. Que aquel que no siguiera la línea partidaria, su medida disciplinaria era la expulsión. Eso lo dice la convención. 299 convencionales de forma unánime, todos votaron a favor. Y ahí habían representados todos los movimientos que participaron en las elecciones internas del partido. Movimiento de Gabriela Núñez, de Luis Zelaya, de Enrique Ortiz, Eduardo Martel
y el abogado Carlos Orbin Mortoya. Yo solo estoy haciendo cumplir estos reglamentos que están vigentes y donde el padre del ingeniero Santos era el presidente y su primo era el secretario. Eso es lo que estoy haciendo, cumplir, porque yo prometí cumplir y hacer cumplir estos estatutos. La bancada es un órgano y debe acatar órdenes de acuerdo al artículo 160. Y todos prometimos, las autoridades, cuando somos liberales, incluyendo diputados, alcaldes, todos, juramos con los estatutos y tocando la mano, la bandera, y prometimos y hacemos cumplir y hacen cumplir los estatutos. O sea, se me tacha de dictador porque lo único que necesitamos es cumplir los estatutos. Eso es lo que buscamos. Y fíjate que es interesante, porque escuché unas declaraciones de la licenciada Gabriela Núñez, donde decía que había que manejar el partido de acuerdo a su declaración de principios. Y tiene toda la razón, así debe ser. Y en esa declaración de principios, aquí dice: la siguiente declaración de principios, en cumplimiento de la Constitución de la República y demás leyes, fiel a su vocación republicana, democrática y representativa, el Partido Liberal reafirma su voluntad de cumplir y hacer cumplir la Constitución y demás leyes de la República. Solo acepta como fuente legítima del poder público la voluntad del pueblo expresada en comicios libres y honestos. Rechaza el continuismo. Aquel liberal que no condene la reelección y que promueva y acepte el continuismo de Juan Orlando Hernández u otro presidente está fuera de la declaración de principios. Todo aquel liberal que me aconsejaba no atacar la reelección está fuera de la declaración de principios. Dice: rechaza el continuismo, las prácticas antidemocráticas y excluyentes de la participación ciudadana, condena la violencia y el terrorismo. Vamos a estar en contra de toda manifestación vandálica y que genere vandalismo y violencia, claro, pero reconoce el derecho que tiene el pueblo a la insurrección en defensa del orden constitucional y para oponerse a regímenes ilegítimos. Esta es la declaración de principios. Aquel liberal que apoye el continuismo de Juan Orlando Hernández o vote a favor de cualquier iniciativa de Juan Orlando Hernández, siendo él reelecto ilegalmente, va en contra de la declaración de principios si se considera liberal. Cristian, continuamos con más mensajes del público. Sí, más o menos por ahí va el segundo mensaje, creo que el ingeniero Zelaya ya respondió. Kelly Melissa Andino dice: ser más abierto a las bases y no decir que va a expulsar a nadie, eso crea una gran división. Siempre pongamos la pregunta para ese público que se suma cada minuto. Pero ahí reitero a Kelly Melissa y al pueblo hondureño y al pueblo liberal: yo no expulso a nadie, Luis Zelaya no expulsa a nadie, únicamente es cumplir y hacer cumplir. Yo presté juramento. Y yo creo que todos aquellos que asumimos una posición, particularmente el presidente de la República, cuando al juramentarse dice que va a respetar la Constitución, eso es sagrado. Yo, en el caso particular, prometí cumplir y hacer cumplir estos estatutos el 7 de mayo del año pasado, cuando se me juramentó como presidente del Consejo Central Ejecutivo. Yo no estoy expulsando a nadie, reitero, son estos estatutos. Y reafirmo, fueron cuando el candidato fue el ingeniero Elvin Ernesto Santos y su padre era el presidente por ley y su primo Bill Leonel Santos era el secretario general. Ahí fue cuando se establecieron estos estatutos. Aquí es donde dice que cuando un miembro de la bancada no acate las disposiciones, se turnará al tribunal disciplinario para que se dé la sanción procedente. Lo dicen estos estatutos y la convención misma estableció que esa sanción debía ser la expulsión. Cristian. Bien, hay otro par de mensajes que vamos a leer, son cortitos, pero también vamos a aprovechar para hacerle la invitación a la gente. Kevin Mengiber dice que lo mejor que puede hacer el Partido Liberal es unirse a Libre. La pregunta implica algunas otras repreguntas.
así, su reacción primaria al escuchar a una persona diciéndole, únanse al Libre. Pero ahí está, fíjate, si ves a Kevin y a Joel, ahí están las respuestas. No es ni a unirse al Libre y dejar de ser socio del Partido Nacional. Ahí está la respuesta. Perdió identidad el partido. El partido tiene que estar abrazando los principios del liberalismo social. No es de derecha, no podemos ser socios del Partido Nacional. Y en aras de ese pacto de gobernabilidad que se firmó, que nadie conoce. Y sería bueno, yo invito a todos aquellos que firmaron el pacto de gobernabilidad por el Partido Liberal, que se muestre al liberalismo qué se firmó, bajo qué condiciones. ¿Qué fue lo que se estableció ahí? Deberes y compromisos. ¿Quiénes lo firmaron? ¿Dónde se firmó? ¿Quién tiene la copia? Todo eso debería de quedar. Tienen que entender todos en Honduras y dentro del mismo liberal, hoy solo hay una puerta para entrar al Partido Liberal a cualquier negociación en función del país. Y esa puerta es las autoridades del Partido Liberal de Honduras. No hay otra puerta. Y cualquier documento que firmemos en pro de la gobernabilidad del país como autoridad va a ser público y lo vamos a consensuar con las fuerzas del partido. Y el documento va a quedar en el partido, en los archivos del partido, ahí va a quedar. Aquí no hay dueños del partido y eso tenemos que cambiarlo. Yo, Luis Zelaya, mocioné en el Central Ejecutivo para que el jefe y subjefe de bancada participaran en las sesiones del Consejo Central. Porque como dicen los artículos aquí, en los estatutos, debe coordinarse con la bancada. Asimismo, también mocioné para que un representante de los alcaldes, propietarios y suplentes, participen en las sesiones del Consejo Central Ejecutivo. Estamos abriendo el partido a sus bases, a sus fuerzas. Porque eso es lo que la gente quiere, eso es lo que la gente espera, que no 2 y 3 negocien en nombre del partido. En resumen, porque quiero hoy divulgar la mayor cantidad de mensajes del pueblo hondureño, de los liberales, que me imagino son los que más escriben para que responda el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. En otras palabras, el Partido Liberal bajo la presidencia de Luis Zelaya no va a ayudar en nada a gobernar a Juan Orlando Hernández desde el legislativo. Vamos, no aceptamos a Juan Orlando Hernández en razón de que va en contra de nuestros estatutos, la reelección y el continuismo. Partimos de esa premisa y lo dijimos desde el inicio. La inscripción de Juan Orlando Hernández era ilegal y lo seguimos sosteniendo. El proceso electoral dejó muchas dudas y aquí dice, está claramente establecido, ¿ok? Solo va a aceptar la voluntad del pueblo expresada en comicios libres y honestos. Y a nuestro establecer, y de acuerdo al informe de la OEA, los comicios no fueron honestos. Entonces, obviamente, eso está en contra de nuestros estatutos, que debemos transitar en pro de la gobernabilidad del país, en pro de la paz y tranquilidad de Honduras, obviamente. Y nosotros propusimos el diálogo. El 27 de noviembre yo reconocí los resultados y ese mismo día establecí la imperiosa necesidad de abrir un diálogo para crear un verdadero pacto o acuerdo de país. Permítame, ¿qué resultados reconoció el 27 de noviembre? Los resultados de la derrota del partido. Y ahí mismo establecí, porque sabíamos que venía este problema de gobernabilidad. Yo inicié un proyecto político porque sabía la polarización en que estaba el país y de alguna manera buscaba prevenir esto que estamos viviendo. Fracasé en ese intento, pero la lucha sigue porque el país está aquí, el país se desangra. Van más de 30 muertos, Renato, y eso lo ha dicho el comisionado de los derechos humanos en el país, no se puede negar. Entonces, la verdad es la verdad.
sea que la diga uno, sea que la diga otro, sea que la oculten algunos medios de comunicación, pero la verdad es la verdad. Y yo te reitero, y alguien me preguntaba, ¿usted se precipitó? Pero no, para mí ganó Salvador Narrala. Y lo vuelvo a decir aquí. Y lo digo desde un punto de vista académico también. Con el 58%, luego con el 71%, es la probabilidad de que se revierta era 0. Y lo dicen 2 doctores de Georgetown, lo dice otro de Berkeley, lo dice otro de Stanford, un grupo de matemáticos a quienes no conozco aquí, hicieron un estudio también, y yo lo avalo, la probabilidad de que se cambiara la tendencia es 0. Por eso establecí en su momento, dije, y lo sostengo, que para mí ganó Salvador Narrala. Ahora bien, el Tribunal Supremo Electoral dijo que ganó Juan Orlando Hernández. Y ahí empieza la crisis que hay que resolver. Pero hay 2 partes intransigentes que se llevan al país de encuentro, ¿no? Y hay más de 30 muertos, muchos heridos, vemos las fotos, un oficial de la policía perdió el ojo. El país no puede seguir desangrándose. Entonces, es imperativo un diálogo, sí, pero no promovido, ni mucho menos dirigido por el gobierno de Juan Orlando Hernández, porque él no tiene la altura moral para hacerlo, él no está legitimado para hacerlo. Al contrario, él es el causante del problema. Y a partir de ahí, no puede ser entonces quien dirija. Y aquel liberal que diga que nos sumemos al llamado de Juan Orlando Hernández está incumpliendo la declaración de principios, porque el partido, por esencia, el liberalismo, en sus estatutos establece no al continuismo. Usted habló hace poquito que hay 2 partes que se mantienen intransigentes. El Partido Liberal, presidido por Luis Zelaya, ¿en qué punto de esas líneas se coloca? En el punto de la verdad. El punto de la verdad es que el proceso electoral, retomando las palabras del ingeniero Santos, tuvo hartas irregularidades, ¿no? Obviamente el Tribunal Supremo Electoral dejó mucho que desear con su actuación y yo creo que el proceso debería de llevarnos a un diálogo para resolver el tema electoral y todo el tema de país. Ese diálogo debe ser, y nosotros dirigimos una nota a las Naciones Unidas, al secretario general Antonio Guterres, para que nombrara un alto representante de las Naciones Unidas para que sirviera de conciliador, mediador en este diálogo. Para mí debe ser un ente internacional, una figura internacional que lleve el diálogo en el país. Las posiciones están demasiado encrispadas, están demasiado polarizadas, como creer que conciliadores o mediadores nacionales o locales van a ser aceptados por una u otra parte, ¿no? Desde la perspectiva de Luis Zelaya, ¿hacia dónde debe conducir política y electoralmente ese diálogo? Lo mencionamos, fíjate, Renato, aquí está y es lamentable, ¿no? Como aquí está el documento de los hallazgos y recomendaciones que hizo el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y fíjate el nombre, ¿no? Para que los hechos no se repitan. Esa era la intención. Lamentablemente se repitieron. ¿Okay? En este informe, ¿okay?, cambios en el sistema político electoral. En el índice 52 dice, modificar los procedimientos de nombramiento de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas, reduciendo y hasta eliminando el peso que los partidos políticos tienen en la designación. No se hizo. 56. Asegurar y preservar la independencia y autonomía del Tribunal Supremo Electoral. No hubo independencia ni autonomía, y lo sabemos. Respecto a la influencia de los partidos políticos y la política para lograr la legitimidad y la confianza en los procesos políticos electorales. No se hizo. 57. Recomendamos reformar el procedimiento para seleccionar a los candidatos a magistrados al Tribunal Supremo Electoral. En ese pacto de gobernabilidad, al contrario, se eligieron antes.
para fortalecer la independencia del mismo, de forma que no sea integrada por activistas o dirigentes de los partidos políticos. Díganme quién de los magistrados hoy no fue activista o dirigente de un partido político, incluyendo del Partido Liberal. 58. Se recomienda el reforzamiento del Registro Nacional de las Personas en virtud de que la tarjeta de identidad es el fundamento de la seguridad jurídica personal y el instrumento de identificación para todas las relaciones del ciudadano con el Estado. Los partidos políticos no deberán ser gestores de la tarjeta de identidad. 59. Se recomienda mejorar los censos electorales y su actualización permanente. ¿Qué dijo el magistrado presidente David Matamoros Watson con respecto al censo? Si no quieren que voten los muertos, pongan vivos en las mesas. 60. El Tribunal Supremo Electoral debe tener una mayor intervención en la financiación no electoral y fiscalización de los gastos, a fin de garantizar la transparencia de las cuentas de ingresos y gastos de los partidos. Aquí sí se hizo el tema de la política limpia. Casi que el informe no debió irse para que los hechos no se repitan. Nuestros políticos dijeron al contrario, para que se repitan. Y aquí veamos, en relación al diálogo, compromiso de garantías mínimas para la ética y la transparencia electoral, firmado en las elecciones generales 2013 en la sede de las Naciones Unidas. Y fíjense aquí, periodo postelectoral, dice, nos comprometemos a 17. Apoyar, luego de las elecciones generales del 24 de noviembre de 2013, el proyecto de modernización tecnológica y la renovación de la tarjeta de identidad presentado al Registro Nacional de las Personas al Congreso Nacional de la República en el 2011. 18. Impulsar y apoyar en el primer año de gobierno una nueva legislación en materia electoral que responda a la realidad política actual del país. ¿Quiénes firmaron? Aquí están, todos los que eran candidatos. ¿Quién ganó? Juan Orlando Hernández. ¿Cumplió? Absolutamente no, no cumplió. Déjame contarte una anécdota, Renato, para que veamos lo que es el diálogo. Cuando se dio los hechos del 2009, el golpe de Estado, que a algunos no les gusta que se diga eso, en el golpe de Estado del 2009, cuando ganó las elecciones Porfirio Lobo Sosa, tomó posesión e invitaron a un diálogo y a todos los sectores. Yo acudí a ese diálogo como rector de la universidad, en que ese momento dado el sector. Y en ese momento estaba en el diálogo Arturo Corrales, Porfirio Lobo Sosa y Ramón Espinosa, de parte del gobierno. Y estábamos todos los rectores representados. Y quizás no me corresponda a mí, pero lo voy a hacer. Pero el rector de la Universidad de Ciencias Forestales pidió la palabra y advirtió de que estudios, obviamente ellos son especializados en eso, dijo que habían detectado un brote de gorgojo en Olancho. Y el presidente en ese entonces, Porfirio Lobo Sosa, dijo, no, eso es muy grave, eso claro, yo estuve en Codefor, yo sé lo que implica, anote por favor, le dijo a Ramón Espinosa. Asumo que lo anotó. ¿Qué se hizo? Absolutamente nada. 4 años después, tomó posesión Juan Orlando Hernández y volvimos a ser llamados a un diálogo. 4 años después, Renato, nos volvimos a sentar, otra vez los rectores. En esta ocasión no estaba Arturo Corrales, sí estaba Ramón Espinosa, y le volvieron a decir que ya estaba el brote. ¿Y qué crees que dijo Juan Orlando? Eso no, eso es peligroso, vamos a sobrevolar y vamos a ver, anote por favor. ¿Y sabes a quién le dijo que anotara? A la misma persona que hace 4 años le había dicho. ¿Y qué pasó? Ahí están las consecuencias del gorgojo en Honduras. Se pudo haber prevenido. Los políticos, los presidentes dicen que escuchan, pero no escuchan. Hacen creer a la gente que escuchan. Si el objetivo del diálogo es lo que siempre ha habido,
que es apaciguar las aguas, dejar que la gente se desahogue, que hable, pero no llegar a nada, las consecuencias van a ser difíciles para el país. El diálogo debe tener claramente establecidos los objetivos. Y nosotros los planteamos, Renato, y lo dijimos en la carta, en la misiva que le hicimos llegar al secretario de las Naciones Unidas. El ulterior objetivo de este genuino diálogo, porque tiene que ser un diálogo genuino, que hoy volvamos a poner sobre la mesa, debe ser la suscripción de un gran pacto de nación que trace la línea de conducta a seguir por las fuerzas políticas para acercarnos al anhelo de una democrática sustantiva, creíble y eficiente, que genere desarrollo, que es lo que el país necesita para combatir sus grandes problemas de pobreza y desigualdad. A manera meramente enunciativa, mas no exhaustiva, enlistamos algunos aspectos que deben ser parte integral de las discusiones de este diálogo. 1. Soluciona la crisis política y social electoral que hoy vive la nación, producto de la oscuridad en el manejo y administración del proceso eleccionario por parte del Tribunal Supremo Electoral. No podemos obviar que el proceso electoral estuvo totalmente viciado. Y aquí nosotros nos sumamos al informe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tiene que decir sobre el informe de la Unión Europea? El informe de la Unión Europea, o sea, igual, las deficiencias del proceso están ahí. Están ahí, punto. No las podemos obviar. No las podemos obviar. Honduras no es parte de la Unión Europea. Por lo tanto, yo platiqué directamente con Marisa Matías y el nivel de cobertura, si lo quieres ver, no era lo mismo que lo tenía la OEA. La observación tenía otro objetivo diferente al de la OEA. ¿Por qué? Y ella me lo explicó claramente. Honduras no es miembro de la Unión Europea. Sí es miembro de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la observación de la OEA debe ser más exhaustiva y debe ser bajo otro prisma. Y ella me lo dijo claramente. 2. Este diálogo debe constituir una nueva autoridad suprema electoral para despolitizarla y hacerla una institución eminentemente técnica, imparcial y objetiva. Lo dijimos desde la campaña y está en lo que establecíamos como plan de gobierno. Y está de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad. No nos estamos inventando nada. Coincide con el informe. Aprobación de una nueva ley electoral. Renato, nadie en sus 5 sentidos va a participar en un proceso electoral con esa ley electoral. No se puede, ya está colapsada. 4. Constitución de un nuevo registro nacional de las personas, incluyendo la emisión de una nueva tarjeta de identidad. Lo mismo que dice la Comisión de la Verdad. Derogación de la ley de secretos oficiales y de clasificación de la información. Plebiscito conducente a consultarle al pueblo sobre la reelección presidencial. Aquellos que digan que ya está consumado se equivocan, porque aquí, como de la Declaración de Principios dice, ¿okay?, cumplimiento de la Constitución de la República y demás leyes. Nosotros los liberales tenemos que cumplir la Constitución de la República. ¿Dónde está establecida la reelección en la Constitución de la República? No está, no existe. Por lo tanto, la Constitución misma establece los mecanismos sobre los cuales puede ser modificada y es el plebiscito. Por eso, el diálogo debe incluir imperativamente el llamado a un plebiscito para que la población, el pueblo hondureño decida. Pero si ahí necesitará de una constituyente. La conferencia episcopal puso como salida... y se lo digo ¿por qué? Porque ese mismo artículo dice que ya no se puede consultar sobre ningún tema en el que se haya pronunciado un poder del Estado. En todo caso, nosotros si mismos, se quiere eliminar ese artículo de la reelección, tienen que hacer una nueva constitución, que usted bien sabe pasa por una constituyente. Sí, o sea, eso, reitero, eso lo estableció como una de las salidas a la crisis la conferencia episcopal. Obviamente, el 26 de noviembre hubo un quiebre
en el país y habrá que tomarlo. Eso debe ser parte del diálogo. ¿Usted es partidario que se derogue ese artículo de la Constitución o que ya no aparezca en una nueva Constitución que impide la reelección? Vamos, yo no creo que sea si soy partidario o no. Yo creo que el tema es respetar lo que está. Hoy no está y debió haberse respetado. Pero yo le pregunto, en el escenario de una nueva Constitución, ¿usted es afín a que se mantenga el impedimento a la reelección o no? Siempre y cuando la institucionalidad del país esté blindada. ¿Cuál es el problema, Renato? No tenemos la madurez política porque nuestras instituciones son débiles y lo hemos comprobado. Juan Orlando Hernández nos restregó en la cara a los hondureños que la institucionalidad es débil. Porque desde ese proceso sistemático de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, aquí lo ponemos lo teníamos en nuestro plan de gobierno y está en lo de la comisión, la creación de un tribunal constitucional. O sea, hay que blindar, o sea, antes de ponernos a discutir si es viable o no, si es conveniente o no la reelección, si debe ser continua o alterna. Lo primero que hay que hacer es blindar. Blindar para que aquellos que están en el poder no abusen del poder para quedarse en el poder. Una vez que blindes eso, es viable la discusión de seguir en aras de continuidad en función de programas y proyectos, pero hoy por hoy no lo puedo determinar porque nuestros estatutos dicen no al continuismo y la Constitución de la República no lo establece. ¿Es un hecho consumado ya en función del reconocimiento de la comunidad internacional la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández? No. ¿De qué sirve que te reconozcan fuera y no te va a reconocer el pueblo hondureño? Va a haber una ingobernabilidad. Y Juan Orlando Hernández lo sabe. Él es el primero que tiene que reflexionar y hacer un llamado genuino a resolver la crisis. Porque ciertamente el pueblo hondureño, si había un sentimiento anti-JO antes del 26 de noviembre, créeme que se ha magnificado después del 26 de noviembre. Y eso hay que resolverlo. Eso es un problema para el país. ¿Y ese diálogo conducente al logro de esos objetivos que usted mismo ha expuesto esta mañana facilita la gobernabilidad de Juan Orlando Hernández en los próximos 4 años o no? Yo creo que el objetivo no es facilitarle a Juan Orlando Hernández la gobernabilidad, es la gobernabilidad del país. Fíjate que aquí hay un tema peligroso, o sea, para el país. Juan Orlando Hernández sabe del nivel de rechazo que él tiene en la población. O sea, yo asumo que quizás la gente a su alrededor le va a decir que eso es manipulado, o sea, no, hay un sentimiento. Y yo se lo digo al presidente Hernández, tiene un alto rechazo de la población. Bastante. Si no se lo han dicho, yo se lo digo. La gente siente bastante animadversión hacia su persona. ¿Qué va a pasar? Y ya lo estamos viendo, ya hay indicios, ¿no? Y yo le hago la reflexión a toda la sociedad, a la empresa privada, a todos. En ese afán de quererse ganar al pueblo, puedes caer en populismo. Y puedes empezar a decirle sí a todo mundo para quedar bien, porque según tú, estoy poniendo los pies de otra persona, te vas a ganar el cariño de la gente. ¿Qué pasó antes del 26 de noviembre? Había una presión para temas salariales, ¿no? Y había una posición inflexible del gobierno, que no, y con un costo político, porque estabas antes de las elecciones. Pasó el 26 de noviembre, se dio el tema como se dio, ¿no? ¿Y qué pasó? A todos se les dijo sí. Si yo fuera estratega del otro lado, diría, ¿saben qué? Pidan ahorita aumentos porque se los van a dar. Los oficiales de policía se fueron a media huelga, se los dieron. Luego vinieron los del Seguro Social que no avanzaban, se los dieron. A los médicos se los dieron. Luego vinieron los policías penitenciarios y les dieron 2,000 empiras a cada uno. Asumo que ganaban unos 10,000, más o menos un poco más del mínimo. Eso es un 20%.
Y así van a venir todos, y en febrero cuando empiecen las clases van a venir los maestros que le han quitado conquistas y han venido presionando por salarios. ¿Qué va a hacer el presidente? Con esa ingobernabilidad, con esa debilidad, no va a querer que salgan los maestros. Entonces pero todo eso va a generar una bomba fiscal para el país. El último en felicitar a Juan Orlando Hernández fue el Fondo Monetario Internacional ayer. Sí, va a ser un reto enorme, porque el 2018... si hay incertidumbre política y social, obviamente ahora, la inversión va a caer, ¿no? Y eso es peligroso para el Yo país. desde hace días busco y entiendo todo el planteamiento que usted me hace y hace al pueblo hondureño. La claridad más diáfana en este asunto de la postura del Partido Liberal. Usted dice, vamos al diálogo, pero solo con una gente mediación creíble, internacional. con mediadores creíbles internacionalmente. Así es. Y donde Juan Orlando Hernández esté como un participante más. Así es. Así es. Todo conducente justo a lo que nos sugirió la Comisión de la Verdad y Reconciliación y otros temas que los participantes pueden poner en el tapete de la discusión. De acuerdo. Condición sine qua non, una nueva ley electoral, nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas. Y obviamente otras condiciones, pero esa condición de una nueva ley electoral, Tribunal Supremo y Registro es sine qua non. Y el caso de Juan Orlando Hernández como presidente reelecto formará parte de ese debate y en todo caso, si forma parte de ese debate, ¿hacia qué objetivos, hacia qué propósitos? Propósito primero de darle paz y tranquilidad al país. No, yo estoy claro en eso. Segundo, validar si es o no, y la condición de repetir las elecciones debe estar ahí planteada en el diálogo. Luis Zelaya, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, a propósito, antes de venir aquí, o muy temprano, leo los editoriales de todos los periódicos. Siempre, como costumbre desde hace años. Vamos a retomar un poco también la situación del Partido Liberal y me encuentro con el editorial de Diario La Tribuna, que es la voz del expresidente Carlos Roberto Flores. Así que le voy a leer 2, 3 párrafos al presidente del Central Ejecutivo sobre el pensamiento que tiene este expresidente del Partido Liberal en torno a este asunto estrictamente a lo interno del Partido Liberal. Sugiero su atención. Ya regresamos a Frente gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía, expertos en sus ojos. Seguimos con el programa, vamos a leer nuevos mensajes. Le hemos estado preguntando a ustedes esta mañana qué debe hacer el Partido Liberal para erigirse nuevamente como la primera fuerza política del país. Hay respuestas de la gente. Rafael Segura, lo que debe hacer el Partido Liberal es que sigan existiendo grandes líderes como el ingeniero Luis Zelaya, con actuaciones a favor de la democracia. Dice Wilmer Fuentes, la pregunta es, después del fracaso en las elecciones del Partido Liberal, ¿tiene suficiente moral de seguir al frente del partido? Ahí está esa pregunta, no sé si quiere responderla el ingeniero. La gran pregunta es, después del fracaso en las elecciones del Partido Liberal, ¿tiene la suficiente moral de seguir al frente del partido? Bueno. Totalmente. La suficiente moral, yo di todo, Renato. Yo fui genuino en mi trabajo y sobre eso, o sea, ahí está. Yo no tengo nada que reprocharme. El pueblo hondureño tomó una decisión, la respeto. De acuerdo a lo que manejamos en las últimas semanas, el pueblo hondureño se decantó en ese sentimiento anti-JO, pero yo no estoy de ninguna manera, yo estoy totalmente satisfecho, no con los resultados, pero yo me entregué genuinamente, yo no me guardé nada. Fue una jornada agotadora, yo fui el primero que presenté, según lo que me dijeron los comisionados de política limpia, en todo lo que son los gastos y todos los ingresos que tuvimos de la campaña, que fueron austeros conforme se ha manejado en otros lados. No acepté recursos que me condicionaran lo que tenía que decir o que condicionaran lo que yo tengo aquí en mis estatutos, porque yo no sé si será un defecto, pero yo soy esclavo de mis convicciones y con ellas manejo como norma de vida. Entonces,
De ninguna manera. Al contrario, voy a luchar por mi partido los próximos 3 años y medio que me quedan como periodo de presidente del partido. Y te pido aquí en el día del aniversario, aquí en 5 de febrero, que me des la oportunidad de estar para mostrarle al liberalismo qué va a ser ese nuevo partido liberal. Tenemos noticias grandes para los jóvenes, para toda la membresía del partido, porque lo vamos a cambiar, esa va a ser la lucha. Fijo, si Dios lo permite, 5 de febrero. Cristian, continúa, por favor. Bien, Leonel Rivera con otro tuit: la unidad, la integración y la organización son fundamentales para reposicionar al Partido Liberal. Es la respuesta que nos envía a la pregunta. El cantante Luis Bustillo nos escribe y nos dice: ¿en qué reunión del Consejo Central del Partido Liberal fue autorizado Luis Zelaya para dar como ganador tempranamente a Salvador Narrala? Hay que ser coherentes, piden que se cumplan los estatutos y él no los cumple. No, ahí le corrijo a Luis Bustillo. Yo el 27 de noviembre comparecí como candidato del partido, como candidato, o sea, no como presidente del Central Ejecutivo. Fíjate que hay algo muy interesante. Todos los que han participado y han perdido en sus elecciones generales, yo puse un tuit, recuerdo, que perdí, pero no me perdí. No, pero ¿desde cuándo es presidente del Central Ejecutivo usted? Desde el 7 de mayo. Bueno. El 26... Usted no puede desdoblarse en esa personalidad, se lo digo con todo respeto, de que soy candidato para unas reuniones, pero soy presidente del partido para otras. El 27 comparecí perdiendo, reconociendo los resultados como candidato. No, la repregunta mía es en función de lo que le dice Luis. Y ahí vamos sobre eso. Y yo reconozco y digo ahorita mismo que para mí ganó Salvador Narrala. Punto. Y yo no tengo que pedirle una resolución al Partido Liberal para decir que ganó o no ganó. Ahí no, o sea, eso no es así. ¿Dónde están los estatutos que establecen lo que puedo o no puedo decir? ¿Dónde ha habido eso? Ahí es donde vamos. O sea, yo estoy aquí hablando y te digo, para mí va a ser difícil el 2018 con un presidente que va a ser más tirado a populista para ganarse el cariño de la gente, con una condición económica, política, social difícil. Hay un instituto en el Central Ejecutivo que vamos a establecer ya de estudios económicos, pero no es la posición del partido. Cuando se firme de acuerdo a Consejo Central y lo firme, ahí lo voy a firmar. Entonces, esa dualidad tiene que estar, porque aquí estoy yo como presidente y como Luis Zelaya. Y nadie absolutamente me va a poder decir qué puedo decir o qué no puedo decir, o yo tengo que pedir una resolución del Central Ejecutivo para decir lo que pienso, de ninguna manera. Continuemos escuchando al público, o por lo menos leyendo los mensajes del público. Eliezer Sagastume es como el miembro honrado de una congregación al cual eligieron como pastor y ahora se enoja porque les lee las escrituras y les pide vivir en base a ellas. Está bueno. Esa es su respuesta. Juan Carlos Ordóñez: los liberales somos valientes y de mucho carácter. Nuestros adversarios nos quieren destruir, pero somos perseverantes. Estas adversidades nos hacen más fuertes. Nunca nos rendimos. Su millonaria campaña falló, pero seremos buenos y justos con los que hoy se ensañan contra nosotros. Juan Carlos Ordóñez, liberal. Rubén Darío: expulsar a los dueños del Partido Liberal, que sea un partido de bases que represente el liberalismo social. Ya no más representar los intereses del partido cachureco. Leonel Sevilla nos dice: el acercamiento con Libre debe ser prudente. En tierra adentro de ellos están estigmatizados y los liberales hemos sido diferentes. ¿Qué tiene que decir sobre este mensaje? Léelo, por favor. Sí, ahí está. El acercamiento con Libre debe ser prudente. En tierra adentro ellos están estigmatizados y los liberales hemos sido diferentes. Totalmente de acuerdo. Pero va a haber acercamiento con Libre. En las próximas horas me voy a reunir con el coordinador general de Libre para hablar en razón de crear este movimiento bloque de oposición, buscando particularmente el tema de la presidencia del Congreso Nacional, porque a nuestro criterio Honduras ya debe dar un paso en madurez política para que un partido de oposición maneje un poder del Estado. Si algo debemos aprender de esta crisis es que no se dieron pesos y contrapesos en la democracia de nuestro país, y ese es el fundamento del Estado de Derecho y toda democracia. Se resquebrajó la institucionalidad y a mi criterio creo que ese es un tema estructural y por eso insté a toda la oposición a que hiciéramos un solo bloque de oposición
para dar estos pesos y contrapesos en pro de la gobernabilidad del país. Elvin Santos cree, y lo repito aquí porque lo dijo en público el pasado viernes, que usted con Mel Zelaya no debe negociar solo, que debe asesorarse en función de que él representa un modelo en lo político y en lo económico populista. Sí. Eso fue lo que le interpreté a Elvin Santos el viernes. Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo con el ingeniero Santos. Y este proceso de negociación se va a hacer con miembros del Central Ejecutivo como autoridad partidaria. Totalmente de acuerdo, no puedo ser solo. Yo he tratado por todas las vías de cuadrar si le salen a ustedes 65 diputados para obtener la presidencia del Central Ejecutivo. Y viendo los 61 del Partido Nacional, Romeo que dice que él se va a inclinar por la gobernabilidad. Asumo que nos dijo el viernes pasado aquí en Frente a Frente que también va a apoyar una directiva presidida por el Partido Nacional, aunque no descartó que él anda buscando también la presidencia del Congreso Nacional. Más otros 3 partidos que sacaron un voto, me hago la pregunta siempre, ¿de qué o cómo pueden obtener la presidencia del Congreso los partidos opositores? Me refiero a Alianza, al Partido Liberal y al PINU. Fíjate que algo que me ha llamado la reflexión y que le hago la reflexión a todos los liberales a nivel nacional. Cuando hicimos este planteamiento, del único que dudan que tenga el voto de toda su bancada es del Partido Liberal. Los mismos liberales dicen, tienen los 26, los periodistas, pero ¿y tienen los 26? Pero no es invento de los periodistas, no, es que claro, uno sabe cómo está la cuestión en el partido. Totalmente de acuerdo, o sea, esa es la reflexión. ¿Por qué? Porque en el reciente pasado, obviamente, un sector del liberalismo se inclinó con el Partido Nacional. O sea, en aras de ese tema de gobernabilidad que se dio, ¿no? Pero todo el mundo duda. Si realmente nos mantenemos unidos como partido, la oposición, toda la oposición, y aquí no solo estoy hablando del Libre, estoy hablando del PINU, estoy hablando de la Alianza Patriótica, estoy hablando del Partido Liberal y de los otros que están, que son partidos de oposición. Mi propuesta es que para la gobernabilidad del país es necesario hoy darle pesos y contrapesos a nuestra democracia. No podemos dejar el poder absoluto en manos de un solo sector. Ya vivimos este tema, lo estamos sufriendo hoy. Es en aras de la gobernabilidad del país para que existan pesos y contrapesos. Y ahí hago un llamado al general y a todos los que están de los partidos de oposición, sea la UD, sea el PAC, sean los que obtuvieron. ¿No? Quito a la Democracia Cristiana porque ellos ya expresaron públicamente, abiertamente su posición. Pero si sumas los que acabo de mencionar, llegamos a más de 65. Que no se dé es lo más probable, porque hay un partido nacional con 61 votos y con las costumbres o prácticas del pasado, pero ya sabemos, ¿no? Va a haber una línea partidaria, mañana vamos a tener una reunión con la bancada, se ha girado una convocatoria para que nos reunamos en el Central Ejecutivo y en consenso entre la bancada, como dicen nuestros estatutos, vamos a coordinar las acciones, ahí vamos a tomar una decisión. Y como dicen los estatutos, hay que acatar esa decisión. Los 26 que en consenso lleguemos junto con el Central Ejecutivo, vamos a tomar una decisión. Sobre esa, quien se salga, el mismo estatutos, los mismos reglamentos, establecen las medidas disciplinarias correspondientes. ¿Usted busca que el Partido Liberal tenga la presidencia del Congreso? Obviamente como partido. O sea, la tesis parte de que la oposición debe tener el Congreso Nacional para que existan pesos y contrapesos. Yo como autoridad partidaria, obviamente busco que sea mi partido. Y no el Luis Zelaya, porque ahí también se tergiversa eso. Yo no estoy buscando ninguna posición en el gobierno, aún así me lo ofrezcan. No voy a aceptarla. No es un tema de repartición, porque eso le ha hecho mucho daño al partido y mucho más al país. ¿Y si la condición... Lo que buscamos es un peso y contrapeso en la democracia para que no haya un poder absoluto
en manos de un solo partido. Si la condición de la oposición para sumar esos 65 votos o más es que el partido con más diputados de esa oposición presida el Congreso Nacional. Es parte de la negociación. Lo primero es unirnos y luego buscar lo mejor en pro de la gobernabilidad del país. Recuerda que buscamos esa gobernabilidad y si se lo das a una de las partes más polarizadas, obviamente eso va a dificultar la gobernabilidad. En los últimos días he visto que liderazgos del Partido Liberal asumen con reserva cualquier alianza con MEL. ¿Hasta dónde llegan esos acuerdos o probables acuerdos a futuros u objetivos comunes del Partido Liberal con MEL? No, pero ahí hay una dicotomía porque nadie cuestiona los acercamientos que se dieron con el Partido Nacional en aras de una gobernabilidad que nos pasó factura política, pero hay un miedo patológico hacia MEL. Aquí parten de una tesis, ¿no?, de que Mel Zelaya es el enemigo número 1 del Partido Liberal y que su misión es destruirlo. Sí, pero tampoco comparto la tesis cuando Juan Orlando Hernández, Oliva o Toño Rivera decían mis hermanos liberales. Cualquiera de las dos no es la tesis. El partido tiene que tener su propia identidad, tiene que tener sus propias decisiones, tiene que tener carácter. Vamos a conversar con todas las partes en pro de la gobernabilidad del país. Y no es uno, y reitero, y comparto lo que decía el ingeniero Santos, no puedo ser yo solo, no, pero es la autoridad partidaria. Me voy a hacer acompañar de miembros del Central Ejecutivo. Ha mencionado dos palabras que para mí son fundamentales. 3, carácter e identidad. El Partido Liberal a recuperar su carácter, a recuperar su identidad, a recuperar su doctrina. Y lo otro, gobernabilidad. Pero no la gobernabilidad para seguir con el mismo orden de cosas, sino la gobernabilidad para cambiar, para reestructurar, para recomponer Honduras. Así es, ese es el objetivo. En este escenario, pareciera que hay gente que la palabra gobernabilidad no forma parte de su vocabulario. O es excusa para hacer sus negociaciones personales, ¿no? Tampoco es válido. Y aunque buscando esa gobernabilidad en los últimos años o décadas, lo que hemos hecho es que esta cosa siga así como está. Claro. Creo que llegó el momento. Llegó el momento para cambiar esto. Pero que la palabra gobernabilidad no puede desaparecer del lenguaje de un demócrata. No, de ninguna manera, Renato. Y tenemos que entender que es una bomba de tiempo. 4 años más no lo vamos a poder vivir en estas condiciones. Y un proceso electoral en estas condiciones tampoco. Sí. Entonces, tenemos que hacer algo por nuestro país. Y el mismo Partido Nacional, que hoy tiene 61 diputados, debe reflexionar y entender que no puede tener el poder absoluto, no en este momento coyuntural de la política en Honduras. Tiene que ceder espacios, tiene que aprender a convivir con una verdadera oposición para que juntos, oposición y oficialismo, busquemos esa gobernabilidad en el país. Son ellos, Juan Orlando Hernández principalmente, el que debe entender que no puede seguir gobernando con un poder autoritario, porque eso le ha hecho daño al país. Si él realmente quiere congraciarse con la gente, que tome actitudes de demócrata, porque en los últimos 4, 8 años que él ha estado en el poder, han sido actitudes autoritarias. Si le queremos creer que va a cambiar, que empiece a ceder espacios como demócrata para que hayan pesos y contrapesos en la democracia de nuestro país. Mire, solo permítame decir algo en un minuto. Yo siento que el país puede estallar e incendiarse por 2 razones y que se pueden ver, que son visibles en los escenarios actuales. Por los que están en el poder, si no se dan cuenta que hay que hacer cambios profundos al país. De acuerdo. Y puede también estallar e incendiarse por un sector minoritario que en la ingobernabilidad encuentran, no sé de qué manera, pero pareciera que encuentran sabiduría en la anarquía y en el incendio. Fíjate, yo siento que por ahí el país puede estallar. Yo hice una
analogía, algunos se sintieron identificados. Y bueno, que para que existiera Batman es necesario que exista el Guasón. Y alguien me dijo que estaba molesto cuando yo dije porque quién era Batman y quién era el Guasón. Yo le dije, no importa quién sea, porque yo dije, en esencia son lo mismo. Uno necesita del otro. Y tú lo acabas de resumir. ¿Qué pasa si el Partido Nacional se cierra con sus prácticas tradicionales y no, yo voy a hacer valer mi 61 y voy a hacer lo que siempre he hecho de práctica para obtener 65, 67 votos, incluyendo votos liberales que tendrán que someterse a nuestros estatutos? ¿Okay? Siendo así, vamos a volver al mismo tema de un gobierno autoritario, con el poder absoluto. ¿Y qué va a generar eso? Una bandera de lucha de lo que tú estás diciendo del otro lado, y 4 años vamos a vivir así. ¿Qué va a pasar? Entonces, Batman va a estar feliz porque el Guasón va a estar. Entonces va a decir todo el mundo necesita de Batman. ¿Okay? Y Batman va a querer ser el bueno de la película y va a querer ser bueno con todos y nos lleva de encuentro a todos. ¿Qué pasa si cedemos una válvula de escape en la democracia, teniendo ese peso y contrapeso en un poder del Estado bajo la oposición? Ahí entonces apaciguamos las fuerzas. Pero el primero que tiene que entender eso y tener una actitud demócrata real es Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. A partir de ahí construyamos y tengamos esos pesos y contrapesos para darle una válvula de escape a la sociedad que hoy no la tiene. No vamos a aguantar en las calles esa represión. No va a poder. El país no va a progresar. Ahí están las pérdidas económicas de todo el mes de diciembre. Vamos a acumularlas de enero. Esa incertidumbre nos va a hacer caer en la inversión local y inversión extranjera. Entonces, obviamente, eso va a repercutir en desempleo. Es decir, y va a terminar en pobreza y desigualdad. Permítame decirle que aquí es donde está marcando la diferencia como presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Aquí es donde comienza a marcar la diferencia cuando percibo que le duele ver al país deteriorándose en su economía, ahuyentando a la inversión nacional y extranjera. Pero insisto, y lo digo porque también debemos hacer el llamado para que recapaciten otros. Pero hay una minoría que busca en que se arruine totalmente la economía, sin importar si se pierden empleos, que acabe de hundirse en el país, sin importar que nos matemos, porque la de ceniza quieren resurgir Honduras. Y yo digo, en ambos extremos, de los que no quieren flexibilizarse para recomponer Honduras y su institucionalidad, y aquellos que creen que solo matándonos y quedándonos en cenizas, pueden hacer resurgir a Honduras. Siento que ahí está marcando la diferencia el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal cuando habla de que recupere la identidad del Partido Liberal, que recupere su carácter. Y cuando habla de en los últimos años, sino una gobernabilidad producto de instituciones al servicio del Estado y de partidos, y no de partidos. Vamos a la pausa. Ahí me disculpan, pero tenía que decir esto. Tenía que decirlo. Si no hago mi comentario en el frente a frente, no me voy bien. Y lo otro, y lo voy a aclarar, Como es difícil entrevistar al expresidente Carlos Flores, es difícil. Y querramos o no reconocerlo, tiene su peso en el Partido Liberal. Fue presidente del país por el Partido Liberal. Por lo tanto, generalmente, cuando yo quiero preguntar sobre la visión de él, me remito a sus editoriales en La Tribuna. Y yo lo voy a leer en función de escudriñar el pensamiento del actual presidente del Central Ejecutivo y el pensamiento del expresidente Carlos Flores. De ninguna manera, ni ha sido, ni será hoy, ni será mi propósito contrastar estos pensamientos para que se ataque al presidente Flores o para minimizar a Luis Zelaya. Por favor, no lo entiendan así. Quienes lo ven así es que son de mente estrecha y de ojos pero bien sesgaditos, que no miran mucho. Voy a la pausa comercial,
Retorno también con César Quintanilla y con Cristian Nájera. Atención a la pregunta que formula esta mañana el opinómetro de Televicentro. A la luz del mensaje del cardenal Rodríguez Maradiaga en el sentido de no arruinar el país generando odios, ¿considera usted imperativo que todos los sectores se sienten a dialogar con verdadero amor a Honduras? 1 sí, 2 no. Las dos opciones que tiene para enviar sus mensajes al 5550. Y estamos monitoreando el tráfico vehicular esta mañana y el comportamiento, pues realmente del parque vehicular en Tegucigalpa y San Pedro Sula es espantoso. Mire este tráfico inusual en el Boulevard Fuerzas Armadas. Normalmente hay tráfico, pero no como se está presentando esta mañana. Es un embotellamiento verdadero a lo largo de todo el Boulevard Fuerzas Armadas. Si usted tiene que transitar por ese lugar, no lo haga. Boulevard Fuerzas Armadas, repito, desde la parte alta, desde la arteria que va hacia el Instituto San Francisco, aproximadamente desde ese sector, miren, a 6 kilómetros por hora es la velocidad máxima de los vehículos. Ahí pasamos frente al Country Club, descendemos por el Instituto Central Vicente Cáceres, continúa la cola gigantesca a lo largo de todo este sector del Metro Mall y seguimos descendiendo, pasamos por Las Brisas y esta colita gigante, este embotellamiento pasa por el cruce con el Boulevard Kuwait y llega a la altura de la Teletón. Son kilómetros y kilómetros de colas de vehículos en este momento hasta la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. No es viable, repito, circular a través de el Boulevard Fuerzas Armadas. Y también continúa espantoso el tráfico a lo largo del Boulevard Económica Europea. Tómenlo en cuenta. Otro foco de interés es en San Pedro Sula, que se ha mantenido un embotellamiento en el segundo anillo periférico producto de este accidente que se reporta ahí desde hace más de media hora, 45 minutos más o menos, y seguimos monitoreando y permanece esas alertas de tráfico vehicular, repito, producto de ese accidente vial. Lo mismo en el Boulevard del Este, en la CA 13, hay tráfico fuerte a la altura del cementerio Calpules. Así que así está el comportamiento vial. Fuerte tráfico, repito, en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y para las personas que no lo escucharon, Boulevard Fuerzas Armadas. No es viable circular porque está un tráfico verdaderamente pesado en ese sector. Vamos a la pausa y pronto regresamos aquí en Frente a Frente. Atentos, por favor. Opinómetro de Televicentro para continuar con el Frente a Frente a la luz del mensaje del cardenal Rodríguez Maradiaga en el sentido de no arruinar el país generando odios. ¿Considera usted imperativo que todos los sectores se sienten a dialogar con un verdadero amor a Honduras? Las dos opciones acostumbradas, sí y no. Opine enviando un mensaje al 5550 en el Opinómetro de Televicentro. Vámonos con redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos también mensajes al 4538. Vamos a tratar de leer la mayor cantidad posible de mensajes y comenzamos. Walter Cruz. La pregunta, Cristian, siempre, sí, para poner en contexto a la gente. Sí. Bien, le hemos estado preguntando a la mañana a la gente desde las 7 para levantarse nuevamente como la primera fuerza política del país. Las respuestas de la gente, algunas otras solo comentarios, otras esa palabra no existe. ¿Por qué no es tomada en cuenta el liderazgo del liberalismo de Puerto Cortés dentro de los cargos del Central Ejecutivo del Partido Liberal? Pregunta Walter Cruz. Elíasar Díaz, lo primero es recuperar el partido, está como terciario, no es una fuerza política. No es una fuerza política, es tajante. Alex Erazo, es histórico el papel del Partido Liberal este año, de ello depende su futuro. Alan Pineda, Luis Zelaya es un excelente candidato en un partido equivocado. Maribel Maldonado, unirse y tomar decisiones sobre lo que está pasando en su partido. Gerardo Migiormo, ese partido político va a desaparecer. Teo Baday, deben trabajar con gente joven. Y dice Dani Gavioli, depurar a los viejos políticos. Esto en Facebook. Tenemos algunos tweets que podemos leer. También, vamos a ver, los tenemos listos. El de Carlos Cáceres dice, presentar propuestas reales y dejar de meterse en otros partidos
reconociendo la ley y poniéndose a disposición de la misma. Walter Pineda, el abogado Walter Pineda, dice: al ingeniero Luis Zelaya no le queda otra opción más que defender su equivocada postura, pues prematuramente reconoció el triunfo de la alianza sin que el TSE hubiera brindado el resultado final. David Murillo dice: ¿cómo atraerá a la juventud? Ganarse a las personas que no es liberal. ¿De qué manera convencerá que el liberalismo es la mejor opción? Y deja un consejo: desde quienes lo miramos desde afuera, desligar a las personas que llevan años el Partido Liberal y no hacen nada más que vivir de la fama. Luis Martín Castillo: para quienes no esperan ver ética ni moral en la clase política hondureña dirán que Luis Zelaya anda mal. Pero para la gran mayoría que aspiramos a desentar la política y que el país se libere de caudillos, momias y dinosaurios políticos, Luis Zelaya está dando cátedra de valores y democracia. Así los mensajes en Twitter, en Facebook, y tenemos algún par en el 4538, los mensajes que envía la gente desde el celular. Dice nuestro primer usuario: lo primero que debe hacer el Partido Liberal es expulsar al, mire cómo le ponen, ingeniero nerd mesiánico, el tal Luis Zelaya, y que se vaya a libre. Lo lamento. Lo que tiene que hacer el Partido Liberal es unirse a la alianza, reparar el daño causado a los perjudicados del desaparecido Banco Corporativo, dice. El señor Zelaya validó el continuismo al inscribirse como candidato. Apoyo total al ingeniero Luis Zelaya, liberalismo de Intibucá, presente siempre, adelante, ningún paso atrás. ¿Y por qué sin haber escrutado el 100% de las actas corrió a declarar ganador a Salvador? Esos son los mensajes que envía la gente desde su celular. Renato. Bueno, pues hay muchas preguntas recurrentes y esta de haber declarado a Salvador Narrala, insiste mucho el público en eso, ingeniero. Sí, porque, reitero, les invito a ver el informe de la misión de observación de la OEA. Ahí hay un análisis del doctor Irfan Nurdurin, no sé si estoy bien diciendo el nombre, de la Universidad de Georgetown, y vean que es matemáticamente imposible que se revierta una tendencia como se hizo después de la caída del sistema al 71%. También hay un análisis de matemáticos hondureños que establecen claramente que es la probabilidad de que se revirtiera esa tendencia era cero. Y en ese sentido, por eso fue. Y ahí, bueno, viendo los comentarios, coincido con muchos. El tema de trabajar con la juventud, eso va a ser clave para el partido en los próximos años. Y luego había uno que me llamó la atención, que decía: ¿por qué no conformar de Puerto Cortés? El Consejo Central Ejecutivo, de acuerdo a los estatutos, se conforma proporcionalmente de acuerdo a los resultados de las elecciones internas que se dieron, en este caso, en marzo del año pasado. Y en ese sentido, de los 13 miembros que conformamos propietarios del Central Ejecutivo, 7 fueron de los que participaron en el movimiento que yo lideraba, 4 en el movimiento de Gabriela Núñez, 1 del movimiento de Eduardo Martel y 1 en el movimiento de Enrique Ortiz Sequeira, que en su caso ellos son los que representan. Muy bien. Yo parto de que este editorial lo escribe el presidente Flores. Ya le dije, él no brinda entrevistas y acudimos muchas veces a su editorial, como leo todos los editoriales, para conocer su pensamiento. Hablando de liberalismo, de la torrente del pensamiento liberal, dice: ¿cuántas veces, decíamos ayer, hemos oído decir que cuesta encontrar en qué se diferencian los partidos unos de otros? Bueno, a ratos por falta de cultura, porque hoy en día los que activan en la política, lejos de informarse, deambulan como zombies bajo el influjo hipnótico de la divagación superflua ofrecida en sus aparatos digitales. Los mismos dirigentes políticos que no aciertan a identificar esos rasgos que marcan el contraste, digamos, entre conservadores, anarquistas, extremistas y liberales. Por ejemplo, es procedente preguntarse dónde se observan actitudes díscolas, autocráticas, intolerantes, represivas, y dónde se practica la tolerancia y la libertad, el respeto a la discrepancia dentro de la democracia y al pensamiento libre del ciudadano. ¿Dónde se amenaza o se echa de la institución política a los que no acatan caprichos de un cacique, y donde se tolera que cada cual tenga voluntad de expresarse
conforme a su fe, su voluntad y su conciencia. ¿Dónde impera el arte del convencimiento y dónde la imposición? A rato los mismos liberales, en medio de estas atmósferas confusas de la política del conflicto, no aciertan identificar del todo esas virtudes que los caracterizan y los separan de otros grupos. Luego dice, el escritor Mario Vargas Llosa da pautas en esa materia e ilustra que a las personas y partidos hay que juzgarlos no por lo que dicen y predican, sino por lo que hacen. Ofrece, después de un amplio recuento de cómo ha evolucionado el liberalismo a lo largo de la historia, algunas ideas básicas que definen hoy a un liberal. La libertad como valor supremo es una e indivisible y ella debe operar en todos los campos para garantizar el verdadero progreso. La libertad política, económica, social, cultural son una sola y todas ellas hacen avanzar la justicia, la riqueza, los derechos humanos, las oportunidades y la coexistencia pacífica en una sociedad. Si en uno solo de esos campos la libertad se eclipsa, en todos los otros se encuentra amenazada. Es natural, apunta el escritor, que entre liberales haya discrepancias sobre distintos temas, porque sobre muchos de ellos no existe una verdad revelada. Vamos a ver, aquí me perdí. Que entre liberales haya discrepancias sobre distintos temas, porque sobre muchos de ellos no existe una verdad revelada liberal, porque para los liberales no hay verdades reveladas. La verdad es, como estableció Karl Popper, siempre provisional, solo válida mientras no surja otra que la califique o refute. Tolerancia quiere decir aceptar la posibilidad del error en las convicciones propias y de verdad en las ajenas. Y concluye su análisis. Yo creo que esas controversias entre lo que Isaías Berlín llamaba las verdades contradictorias han hecho que el liberalismo siga siendo la doctrina que más ha contribuido a mejorar la coexistencia social, haciendo avanzar la libertad humana. Hoy en día la oportunidad y la coyuntura electorera permite organizar grupos y partidos que en nada reflejan ideologías trascendentes, sino vehículos para manifestar un malestar, más de frustración, de odio, de una tóxica mezcolanza de resentimientos que de luces, como corte confeccionado a la medida del cacique que los dirige. Sin embargo, sea cual sea la inclinación de esos grupos políticos, si a la diestra o a la siniestra, la propuesta de libertad en contraposición al absolutismo, a la sumisión, a la coacción y a la tiranía es un mensaje poderoso. Si hay algo que el individuo resiste hasta límites inimaginables, es a perder la esencia de la libertad, que así se llama su editorial. Donde se amenaza o se echa de la institución política a los que no acatan caprichos de un cacique y donde se tolera que cada cual tenga voluntad de expresarse conforme a su fe, su voluntad y su conciencia. Bueno, ya les decía, mi ánimo aquí no es poner a pelear a nadie, pero como periodista tengo la obligación de escudriñar el pensamiento de todos. ¿Tiene algún comentario? No, ninguno. Yo el mayor de los respetos al expresidente Carlos Flores, un líder del partido, es innegable. Pero yo insisto, o sea, yo le invito al ingeniero Flores, como liberal que es, y que estoy seguro que él sabe casi de memoria la declaración de principios, que dice claramente, condena, rechaza el continuismo. Me gustaría, él con toda la capacidad que tiene, hacer un editorial en contra de la reelección y el continuismo, porque eso es liberalismo. Eso reflejaría su respeto a la declaración de principios como liberal. Y en el sentido de seguir vamos, el líder está para guiar. Y me voy a remontar al pasado reciente. En una reunión en Ciguatepec, que tengo entendido, ahí se decidió entre alcaldes, diputados en ese momento, de optar por la presidencia del Congreso Nacional en la elección pasada. Y luego se vino aquí y bueno, otros líderes influyeron
y se cambió por un pacto de gobernabilidad que nadie conoce. Fíjate que es impresionante, yo le pregunto a la gente, ¿y el pacto de gobernabilidad qué dice? No, no sé. ¿Cómo que no sabes? Si tú, ¿quiénes firmaron? X, Y, Z, ¿y la copia dónde está para verlo? No, solo la tiene una persona. ¿Cómo que solo la tiene una persona? Entonces, hay que ser coherente en la vida. Uno lo que dice, lo que hace. ¿Quién tiene esa copia de ese pacto de gobernabilidad que nadie conoce? O sea, es fácil escribir, pero hacer con la coherencia que implica es otro punto. Insisto, el cacique aquí no está expulsando a nadie. Simple y sencillamente son los estatutos y reglamentos del partido que se están cumpliendo. Yo recuerdo cuando el presidente Flores recién había asumido la presidencia de la República, un funcionario en los primeros días de gobierno habló sobre la posibilidad que se estaba dando de aumentar el impuesto sobre ventas, creo. Y el presidente Flores lo despidió inmediatamente y no habían pasado creo que ni 10 días. Y por eso le vamos a achacar que es dictador y no hay libertad de expresión en aquel momento el funcionario, porque él opinó, porque la libertad es la esencia de la libertad. No confundamos la libertad con el respeto a la ley, y en este caso es la ley partidaria, que no la hice yo, y eso lo quiero aclarar, yo no hice estos estatutos, únicamente juré cumplirlo y hacerlos cumplir. Esa posición que se está manejando mediáticamente de forma errada, que es Luis Zelaya o que un cacique lo quiere hacer, no es así. Es que no hemos leído los estatutos. Hay una línea partidaria y la vamos a tomar en consenso, en función de lo mejor del país. Mañana, reitero, vamos a tener una... Y ahí todos van a poder expresar lo que consideren. Es válido. Y ahí las ideas y las contraideas, y vamos a establecerlo. Sobre eso vamos a determinar una línea partidaria. Y quien no acate la línea partidaria deberá someterse a las sanciones disciplinarias que los mismos estatutos establecen. Eso es. Podrán escribir 10 editoriales, 20, 30, pero eso no van a estar por encima de los estatutos del Partido Liberal. El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, esta mañana en Frente a Frente. Pausa comercial, ya retornamos con los comentarios finales. Bueno, estamos en la recta final del Frente a Frente. Comentarios finales del presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, don Luis Zelaya. No, que trabajemos. Muchísimas gracias, Renato. Un feliz año nuevo a todos nuevamente. Que trabajemos en pro del país. Aquí ya deben desaparecer intereses personales. Aquí lo que debe prevalecer es el país, tener madurez política, que todas las posiciones empiecen a flexibilizarse un poco en aras del país. Lo que queremos es paz y tranquilidad, resolver los grandes problemas del país, y en ese sentido el Partido Liberal abierto al diálogo, a participar en ese diálogo con mediación y conciliación internacional. Y al liberalismo decirle que si bien quizás tocamos fondo, pero a partir de aquí empezamos a trabajar hacia el futuro. Yo ya me quité la careta de candidato, perdí, reconozco mis errores, vamos a analizar para mejorar, ahora a trabajar por el partido. Y los invito en este próximo mes de febrero, en el aniversario, les vamos a tener una noticia que nos va a hacer sentir orgullosos a todos los liberales. Hoy sí, orgullosamente liberales. Muchísimas gracias a todos. Cristian Nájera tiene los últimos mensajes, no queremos irnos sin socializar la mayor parte de mensajes que nos han llegado. Bien, vamos a leer un par de mensajes que tenemos en el Twitter y los vamos a ver ahora, que resume más o menos las participaciones de la gente. Elsa Arellano dice: unidad y fuerza en pro de nuestro partido, de poner lo propio para hacer el bien común. En la unión está la fuerza con coherencia de gobernabilidad. Entender ese concepto y aplicarlo en nuestras acciones como partido por el bienestar de Honduras. Más o menos así opinan los liberales. Dice Digna Maribel Reyes: llamar a sus bases y dialogar. Esos son los mensajes de la gente en Twitter. Nos vamos a ir a la pausa comercial y venimos con las conclusiones del foro de hoy.